En Hebreos 7 se habla de Melquisedec y dice que no hay registro de sus antepasados y no hay principio ni fin de su vida. Tampoco era descendiente de Leví y sin embargo Abraham le dio el diezmo. ¿Quién era en realidad Melquisedec? ¿Tiene usted más información adicional a la bíblica? Bueno, lo que sabemos es lo que está ahí en la Biblia. Si supiéramos algo extra, tendría que ser muy antiguo, ¿verdad? De aquellos tiempos, y realmente no hay nada que aclare esto. Si hubiera alguna información más actual, estaría igual o peor que nosotros, porque estarían inventando también. Así de que no puedo decir que hay información adicional. Tenemos que ir a lo que dice la Biblia. Y el único, los que mencionan sería Génesis, ¿verdad? El encuentro de Abraham, y Hebreos, que toma ese ejemplo, y ahorita voy a hablar de lo que es un tipo. En la mañana hablábamos algo de un tipo y antitipo, pero vámonos a Hebreos, donde podemos ir leyendo. Pero es capítulo 7 de Hebreos. Voy a empezar con el versículo 1, donde dice: Melquisedec era rey de la ciudad de Salem y era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cuál era la ciudad de Salem? La antigua Jerusalén. Ahora, antes de ser Jerusalén, Abraham llegó después. Entonces todavía era una ciudad. Sin embargo, qué interesante que Dios ya había hecho algo en la vida de Salem o de Jerusalén, tanto que había un sacerdote de él allí. Y cuando Abraham regresaba de derrotar a varios reyes, rescatando a su sobrino Lot, Melquisedec le sale al encuentro y lo bendice. Entonces Abraham tomó una 10ª parte del botín de guerra y se lo entregó. El nombre de Melquisedec quiere decir justicia. Ahora, si se fijan, al decir quiere decir, está hablando ya de que es una representación de algo. Si no está diciendo, no, es que él es justo, no. Su nombre quiere decir justicia, por lo tanto, él es el rey de justicia. Acuérdense como a Salomón, ¿verdad? Salomón, el rey de paz, o a David, el rey de tal, etcétera. Estos son formas de un tipo que representa a alguien más. Un tipo es una figura de alguien o alguien como figura que está representando o tiene algunas características que se van a cumplir en alguien más. En este caso, en el antetipo que es Cristo Jesús, ¿verdad? Así que ahí está Melquisedec, que su nombre quiere decir justicia, por lo tanto es rey de justicia. Porque normalmente había esa relación entre el rey y el sacerdote, casi siempre era rey y sacerdote en esa situación y en ese tiempo, en esos pueblos. Entonces dice también, además de esto es rey de paz, porque era rey de Salem y Salem quiere decir paz. Qué interesante que a Jesucristo se le llama el rey de paz y es el rey de justicia, ¿verdad? Pero ahí está hablando ya de esto, sigue diciendo, Melquisedec aparece, en la versión 60 lo expresa de otra manera, ¿verdad? Pero ahí dice, aparece sin padre ni madre y sin el más elemental registro de antepasados. Porque la versión 60 aparentemente lo presenta como si no tuviera papá ni mamá. O sea, no, simplemente no hay registro de quiénes son sus padres, no hay registro de dónde viene. En otras palabras, no nació ni murió. O sea, no se sabe cuándo nació, no se sabe cuándo murió. Su vida es semejante a la del Hijo de Dios. Claro, el Hijo de Dios, carnal o físicamente, nació de María y nació en Belén, etcétera. Pero Jesucristo no tiene principio ni fin como Dios. Por lo tanto, la vida de Melquisedec es un tipo de Jesucristo, que Jesucristo no tiene principio ni fin, ¿verdad? Entonces su vida es semejante a la del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. Vean ustedes lo grande que era Melquisedec. Aún Abraham, nuestro muy venerable patriarca, entregó a Melquisedec una 10ª parte del botín tomado de los reyes a los reyes vencidos. Eso nada habría tenido de particular si Melquisedec hubiera sido un sacerdote judío. Pues más tarde la ley exigió que el pueblo de Dios ofrendara para ayudar a los sacerdotes, pero Melquisedec no lo era. Y sin embargo, Abraham le entregó su ofrenda. Melquisedec bendijo al poderoso Abraham. Como es sabido, el que bendice es siempre mayor que la persona que recibe la bendición. Qué importante, ¿no? Qué interesante. De hecho, por eso viene, si yo deseo un bien, te bendigo, ¿verdad?
en un sentido estoy mostrando una grandeza sobre el otro, ¿verdad? Entonces, y no tiene que ser una grandeza de realeza, sino inclusive de humildad, una grandeza espiritual, etcétera, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no es juego. Si yo te estoy bendiciendo de dientes para afuera es otra cosa. Y bendecir es decir bien, hablando humanamente. Hablando de Dios es una realidad, porque Dios sí cumple lo que Él dice que se va a hacer. Los sacerdotes, aunque reciben diezmos, son mortales. Sin embargo, se nos dice que Melquisedec aún vive. Qué interesante, pero la Dios habla hoy y lo aclara. Pero la Escritura habla de Melquisedec como de uno que todavía vive. O sea, si no murió, se supone que vive. Esa es la idea. Podría decirse que Leví mismo, ascendiente de todos los que por ser sacerdotes reciben diezmos, dio diezmos a Melquisedec a través de Abraham. Porque aunque Leví no había nacido todavía, la simiente de la que iba a nacer estaba en Abraham, cuando éste le dio el diezmo a Melquisedec. Si los sacerdotes y las leyes judaicas pueden salvarnos, ¿por qué envió Dios a Cristo como sacerdote del rango de Melquisedec en vez de enviar a otro del rango de Aarón, que es el rango de todos los sacerdotes? Para poder enviar a un nuevo tipo de sacerdote, Dios tenía que transformar la ley. Como sabemos, Cristo no pertenecía a la tribu sacerdotal de Leví, sino a la tribu de Judá, tribu que no había sido escogida para el sacerdocio. Moisés nunca les asignó tal responsabilidad. Está claro, pues, que el método de Dios cambió en cuanto a la ley, ¿verdad? Porque Cristo, el sumo sacerdote del rango de Melquisedec que nos fue enviado, no llegó al sacerdocio porque llenara el antiguo requisito de pertenecer a la tribu de Leví, sino porque en él había el poder que brota de una vida indestructible. El salmista señala esto cuando dice de Cristo: tú eres para siempre un sacerdote del rango de Melquisedec, ¿verdad? Así que cuando está hablando de esto, está poniendo a Melquisedec como un tipo de algo que iba a ser cumplido en Cristo Jesús. Jesucristo era aquel que iba a cumplir el papel que en límite cumplió Melquisedec como sacerdote de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, si Melquisedec era mayor que Abraham, por eso Abraham tuvo que confiar en Cristo, porque Cristo es mayor que Abraham. Cristo dijo: Abraham vio mi día y se gozó. Antes que Abraham fuera, yo soy. O sea, Jesucristo es superior que Abraham, y Melquisedec era un tipo de Cristo Jesús. Así que no es que siga viviendo y dónde los encontraremos hoy en día y todo eso, sino simplemente que no se sabe nada de él. Por lo tanto, si alguien les dice algún dato, yo diría que está mintiendo, está inventando, porque no se sabe. No sabe quién era su papá, quién era su mamá, cuándo nació, cuándo murió, no hay registro. Por lo tanto, es una figura que algunos han querido llevar más arriba y dicen: no, es que era Jesucristo preencarnado. Pero un antetipo no puede ser tipo a la vez. No puede ser el mismo Cristo que venga a ser tipo para ser antetipo. O sea, no entra dentro de la enseñanza general de la Biblia. Pues era un hombre, un humano que era sacerdote de Dios Altísimo en la ciudad de Salem, la antigua Jerusalén, ¿verdad? Y que era superior en ese sentido a Abraham, quien era el padre de la fe, pero en este aspecto estaba representando o tipificando a Cristo Jesús.